vamos ya con un bombazo que muy poca gente se esperaba, y es que Carlos Sainz en amor, Carlos Sainz padre, está valorando seriamente la posibilidad de presentarse a las próximas elecciones de la presidencia de la FIA. Y esto, si se llega a materializar, es una noticia de una importancia tremenda, así que obviamente vamos a analizarlo todo. Desde soymotor.com nos hemos puesto en contacto con él y por supuesto tenemos ya la noticia publicada, y lo primero que quiero hacer es ver qué ha dicho exactamente, así que voy a bajar un poquito, y lo que ha dicho es que estoy considerando seriamente esta posibilidad. Esto lo ha dicho en una conversación con soymotor.com, y un poquito más abajo, pues bueno, ha recibido la llamada de sectores importantes del deporte que me están empujando a que dé ese paso. Entonces, considerando seriamente la posibilidad y que algunos sectores importantes le están empujando para que dé el paso. Y es muy interesante esto, porque ya sabemos que Mohamed Ben Sulayem se ha ganado muchos enemigos en su mandato, obviamente con diferentes escándalos, ya sabéis que con temas de pilotos, que si las palabras malsonantes, que si aquella web con comentarios machistas, que si el tema de Susie Wolf, bueno. Y obviamente pues ya se le ha puesto mucha gente en su contra, gente importante además, como es el caso de David Richards, a quien, por cierto, Carlos Sainz conoce muy bien. Pero es que lo que me parece aún más interesante es que Carlos salga en la prensa diciendo que está considerando seriamente presentarse a las elecciones. Todos sabemos cómo es Carlos. Todos sabemos que no quiere perder ni a las canicas y que no da puntadas sin hilo. Así que si Carlos pensara que no puede ganar las elecciones, todo esto no ocurriría. No ocurriría de ninguna manera. Pero si lo ha dicho es porque hay posibilidades reales. Y ahora, pues, es cuando hay que pasar a la fase de estudio. ¿Y por qué hablo de una fase de estudio? Porque las elecciones a la FIA funcionan de una manera muy concreta, ¿vale? Hay 245 organizaciones, ya sean federaciones o clubes automovilísticos, de 149 países diferentes que tienen derecho a voto. Lo que quiere decir que unas elecciones a la presidencia de la FIA se ganan convenciendo a esas organizaciones, porque no vota nadie más. Y no solo la presidencia, sino que también se vota el equipo entero de gobierno, lo que incluye el presidente del Senado y todos los implicados en la rama deportiva y la rama de movilidad también. Y ahora lo que voy a hacer es, tengo por aquí el mapa de la FIA, donde aparecen todos los miembros repartidos por países. Y lo que os quiero enseñar con esto es que estar bien posicionado en Europa es importante. Pero es incluso más importante contar con apoyos en el resto del mundo. Fijaos en todo lo que hay en el resto del mundo, ¿eh? O sea, vemos aquí en Europa, bueno, aquí hay 9, 6, 2 clubes y federaciones y demás, 10 por aquí arriba, 15. Pero es que fijaos en todo lo que hay en el resto del mundo. Hay un montón en África, hay un montón en la zona asiática, aquí 2, 2, 4, 6, 2, 2. En Oceanía también hay, y por supuesto pues hay también en América del Norte, América del Sur también, que en América del Sur de hecho hay bastante. Y hay que decir que Mohamed Ben Sulayem está llevando a cabo una campaña con su presencia en un buen número de actos en diversos países, tanto de África como en América Latina o en Asia, y que además estos lugares fueron clave en su elección de hace 4 años. Aunque también hay que decir que lo bueno en ese sentido es que Carlos Sainz siempre ha tenido muy buena relación con Sudamérica, tanto en su etapa en el Mundial de Rallys, que de hecho su última victoria fue en Argentina 2004, como también por aquella época del Dakar en Sudamérica. Y obviamente no solo tiene buena relación con Sudamérica, sino que también por todo el mundo, pues Carlos Sainz tiene muy buena imagen. Pero más allá de qué organizaciones pueden votar, ¿cómo funcionan las elecciones a la presidencia de la FIA? Pues lo cierto es que cada país tiene un máximo de 24 votos que se reparten en 12 para el apartado deportivo y 12 para la movilidad. La votación es secreta, se puede votar tanto a favor de un participante, de un candidato, o abstenerse, y para ser elegido presidente se debe obtener o una mayoría absoluta en la primera vuelta o una mayoría simple en la segunda. Y también hay que decir que el recuento de votos lo lleva el departamento jurídico de la FIA. Entonces,
Lo que tienen que hacer ahora Carlos Sainz y esas personas importantes que están empujando para que se presente a esa presidencia de la FIA es ir sondeando a todos los implicados y ver si tiene realmente opciones de ganar. Pero bueno, ya os digo que aunque todavía no esté confirmado que se vaya a presentar, si Carlos ha contado todo esto públicamente es porque yo creo que como mínimo opciones hay de que se pueda presentar y opciones hay de que pueda ganar esa batalla contra Mohamed Ben Sulayem. Pero, ¿por qué Carlos Sainz querría presentarse a unas elecciones de la FIA? Pues nos lo ha contado y lo tenemos de hecho un poquito más abajo en la noticia. Voy a ir de nuevo a la noticia que tenemos en soymotor.com, la tenemos ya en pantalla. Y un poquito más abajo dice Carlos que el mundo del motor siempre ha sido mi vida, mi pasión durante más de 4 décadas, lo sigue siendo. Este deporte me lo ha dado todo y puede que haya llegado el momento de devolverle parte de lo que he recibido a lo largo de tantos años. Y también dice que bueno, que antes de dar el paso definitivo hay que formar un gran equipo, obviamente. Pero en eso pues no hay dudas de que Carlos obviamente tiene la capacidad para hacerlo. Pero bueno, de hecho, no solo tiene la capacidad para formar un gran equipo y para ser presidente de la FIA, sino que no se me ocurre ninguna persona más capacitada que Carlos Sainz para presidir la FIA. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Ahora voy a hacer una sección de pros y contras de Carlos Sainz como presidente de la FIA. Primero, porque pocas personas en el mundo conocen mejor que él el mundo de las carreras. Hablamos de un bicampeón del mundo de rallies, 4 veces ganador del Dakar, que además hizo también sus pinitos en circuitos, que por ejemplo en el año 84 compitió en la Fórmula Ford 2000 británica y también tuvo un programa de circuitos a nivel nacional con un Escort XR3 y que, por si fuera poco, se ha recorrido toda la escalera del automovilismo de la mano de su hijo. O sea, desde que Carlos hijo empezó a competir y decidió que quería competir en el automovilismo, Carlos ha ido con él en el karting, en todo tipo de categorías inferiores, hasta llegar a la Fórmula 1. O sea, Carlos lo conoce todo del mundo de las carreras. Segundo, porque es Carlos Sainz. Es que cuando Carlos Sainz llega a un paddock, a un vivac, a un parque de asistencia, a lo que sea, la gente se cuadra. Carlos, de verdad, tiene ese respeto y esa capacidad de que la gente quiera escucharle que otros no tienen. Y además, no solo eso, sino que es una persona muy trabajadora, que tiene un conocimiento enorme, que sabe lo que quiere, pero que además es una persona reflexiva y que tiene algo de mano izquierda. Y eso yo creo que es precisamente lo que le ha faltado a Mohamed Ben Sulayem en muchas ocasiones a lo largo de su mandato. Que siempre, bueno, lo ha dicho mucha gente dentro de la FIA o que han salido ya de la FIA, que estaba tomando una postura muy autoritaria. Y como presidente de la FIA, pues de vez en cuando hay que tener un poquito de mano izquierda. Y yo creo que Carlos, en ese sentido, puede ser muchísimo mejor que Mohamed Ben Sulayem. Tercero, porque hay varios campeonatos e incluso mundiales FIA que están al borde del abismo, como puede ser el caso del Mundial de Rallys o el de Rallycross. Y obviamente, pues Carlos, como bicampeón del mundo de rallies, yo creo que seguro que tendrá ideas, seguro que tendrá soluciones en mente. Y por otro lado, pues respecto a los mundiales que van como un tiro, como puede ser la Fórmula 1 o incluso el Mundial de Rally Raid, pues también cuenta con el beneplácito de los integrantes. Entonces, en ese sentido, todo perfecto para Carlos. Cuarto, porque Carlos Sainz no solo es un gran piloto, sino que también ha sabido gestionar muy bien su propio equipo, el Acciona Sainz Extreme Team. También ha sido miembro de la junta del RAC y conoce el apartado de movilidad, que es muy importante también para la FIA. Y además tiene otros negocios, como puede ser el karting de Carlos Sainz o incluso su propia bodega de vinos. Que por cierto, si nunca habéis probado un Pegaso, hacedlo porque yo lo he probado y está muy bueno. Pero bueno, aparte de eso, Carlos ha sido y es muy buen piloto, buen jefe de equipo, buen gestor, bueno en los negocios. O sea, es el candidato idóneo, candidato redondo, por así decirlo. ¿Y qué es lo que le falta para completar el perfil ideal?
Pues la quinta razón que se me ocurre es que esto no es cosa de un día. O sea, lo de Carlos Sainz no es ningún capricho. Carlos Sainz nunca ha ocultado el deseo de presidir algún día el club de sus amores, el Real Madrid. Pero el caso es que nunca se han dado las circunstancias para hacerlo, ¿no? Pero el hecho de querer presidir una gran organización como el Real Madrid siempre ha estado ahí. Y ahora, vale, pues puede que no sea el Real Madrid, sino que va a ser la Federación Internacional del Automóvil. Pero ese deseo de querer presidir algo, una organización grande, siempre ha estado ahí. Entonces, lo que digo, no es cosa de un día, es algo que Carlos Sainz siempre ha llevado en las venas, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que, obviamente, presidir la FIA tiene su parte negativa. Acabo de describir todo lo bueno y por qué Carlos Sainz es el candidato ideal, pero también hay que hablar de las cosas malas. Lo primero y lo más importante de todo esto es que Carlos Sainz tendría que abandonar su faceta de piloto para presidir la FIA, obviamente. Y ojo, que nadie se alarme porque esto no va a ser inmediatamente, porque aunque las elecciones son en diciembre, su participación en enero en el Dakar está confirmada para el año 2026, pero a partir de ahí sí que sería prácticamente incompatible seguir pilotando y de hecho, pues bueno, Carlos ya ha dicho que está dispuesto a colgar el casco para ser el presidente de la FIA. Y esto, joder, es que a mí me saca una lagrimita. Me saca una lagrimita, porque a mí que me gustan mucho los rallies, pues estamos hablando del piloto que cambió la historia de los rallies. Fue el que puso a España delante de todos en el Mundial. Fue el primero, el primer piloto no nórdico capaz de ganar en Finlandia. Fue el que acabó con los pilotos especialistas en el Mundial. Fue el que marcó un camino que después siguieron otros. Fue el que se adaptó y ganó también el Dakar 4 veces con 4 marcas diferentes. Es el que todavía con 63 años tiene cuerda para rato y puede ganarle a los más jóvenes. O sea, nos quedaríamos sin una auténtica leyenda en las pistas, pero claro, sería por una buena causa también, sería para presidir la FIA, así que, pues bueno, las gallinas que entran por las que van saliendo, ¿no? El segundo aspecto negativo que le veo a todo esto es que vivimos en un mundo en el que cada vez la gente piensa menos. ¿Y por qué digo esto? Porque si Carlos Sainz es elegido presidente de la FIA, no van a faltar los típicos trolls que a la mínima dirán que, bueno, a su hijo ya no le van a sancionar nunca más, a poco que haya una polémica en un Gran Premio de Fórmula 1 no van a faltar comentarios de gente que, bueno, gente que ni lee los comunicados ni lee las explicaciones de los comisarios y que dirán, es que a Carlos ya no le sancionan porque su padre es el presidente de la FIA y tal. Eso va a estar ahí. Porque ya os digo que hay gente que no lee nada, hay gente que no piensa mucho, y el hecho de ver a Carlos Sainz presidiendo la FIA y que a Carlos Sainz hijo no le sancionen en un gran premio cuando esa persona piensa que debería haber sido sancionado, pues ya hace así, pum, venga, es que Carlos es el hijo. Eso va a pasar. Aunque obviamente va a estar totalmente opuesto, va a ser algo totalmente opuesto. No, Carlos Sainz en ningún caso va a tener un conflicto de intereses, nunca jamás se plantearía beneficiar a su hijo, pero la gente lo va a decir, porque vivimos en este mundo y es lo que hay. Y tercero, también por ese camino, pues si Carlos Sainz no tuviera un mandato absolutamente impecable al frente de la FIA, podría incluso llegar a manchar la gran imagen que se ha labrado a lo largo de toda su carrera deportiva. Es algo que se me viene a la mente ahora Ari Vatanen, por ejemplo. De alguna manera a Ari Vatanen le pasó cuando tuvo su faceta de político. Todavía hay mucha gente que le recuerda aquella faceta de político, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que Carlos tiene la capacidad para ser presidente de la FIA, pero, repito, siempre va a haber gente que no piensa mucho con la cabeza y siempre va a haber gente que se va a poner en su contra, le va a tirar piedras por aquello de que, bueno, su hijo compite en Fórmula 1 y todo lo demás, ¿no? Y bueno, de hecho, Carlos Sainz ha hablado de todo esto y ha dejado muy claro que en ningún caso existirá ningún conflicto de intereses. O sea, si él llega a la presidencia de la FIA, él va a tomar las decisiones que hagan falta sin mirar el DNI de cada uno. Eso es así. Es más, desde la Fórmula 1 le han mostrado una absoluta confianza y tienen cero dudas respecto a este tema.
y eso es lo más importante. Al final, si la Fórmula 1 tiene confianza en ti, lo que digan 4 gatos en Twitter no tiene ninguna importancia. Pero bueno, como digo, siempre habrá gente tirando piedras. Pero bueno, por otro lado, pues hay que decir que la presidencia de Carlos Sainz tendría incluso un toque simbólico, ya que sería el 13º presidente de la FIA. Estamos hablando del 12+1, que ya sabéis que tanta mística ha tenido en España gracias a Ángel Nieto, y que otros supersticiosos también han utilizado mucho. Y creo recordar que Luis Moya también lo era bastante, era muy supersticioso, si no recuerdo mal, y que también usaba ese 12+1. Y ahora Carlos podría ser precisamente ese presidente de la FIA número 12+1. Pero bueno, ¿cuándo sabremos si de verdad Carlos se presenta a las elecciones o no? Pues no hay una fecha concreta, pero tiene que ser pronto. Tiene que ser pronto porque el tiempo se acaba. Estamos a 8 de mayo y las elecciones serán el 12 de diciembre en Tashkent, Uzbekistán. Es decir, faltan 7 meses y hay que formar un equipo completo para liderar la FIA y hay que presentar también un programa. Así que yo creo que dentro de no mucho deberíamos conocer ya la decisión y en diciembre, como digo, sabremos quién es el próximo presidente de la FIA.